Buenos días, profesores y profesoras. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Seguimos en nuestra serie que busca reflexionar sobre la relación entre los planteamientos del Currículo Nacional de Educación Básica y esta demanda que tenemos de generar o promover el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad en nuestros estudiantes. Hoy estamos con Willy García, especialista en las competencias de ciencias. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Willy, queríamos conversar contigo sobre los nuevos planteamientos que nos trae los enfoques y las competencias vinculadas al área de ciencias. Y una de las cosas que queríamos preguntarte es cómo relacionas tú o qué relación puede haber entre los enfoques del área que tienen que ver con la indagación y con la alfabetización científica y esta idea de desarrollar razonamiento y pensamiento crítico y creatividad en los estudiantes. Bueno, considero que las competencias se basan en los enfoques y por lo tanto el desarrollo de las competencias sin duda genera, digamos, un espacio donde el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento lógico están ya intrínsecos en el desarrollo de la misma, ¿no? El enfoque en sí, digamos que para la indagación y la alfabetización científica y tecnológica son el soporte, evidentemente, de esta propuesta de un aprendizaje por competencias, ¿no? Así que ahí están, todas están ahí juntas. Mientras que desarrollas una, evidentemente te basas en los enfoques que están planteados, ¿no? Dime, ¿y nos puedes dar algún ejemplo concreto que permita, que facilite que los docentes logremos hacer estas conexiones en el aula, por ejemplo, con la competencia de indagación? Claro, la competencia de indagación, por ejemplo, tiene 5 capacidades, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, problematizas, que significa básicamente hacer un análisis de la situación que se te ha planteado, estás sin duda poniendo en juego tu pensamiento crítico, tu creatividad, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando trabajas la capacidad de análisis, donde evidentemente tú de alguna manera también tienes que considerar las implicancias de las propias mediciones, de las incertidumbres que están asociadas a esas mediciones, que te obligan simplemente a pensar, ¿no?, de la forma como esas mediciones de alguna manera afectan a los resultados, y por lo tanto el pensamiento crítico ahí está, digamos, evidenciado, ¿no? Esta idea de poder, que las capacidades están planteando que uno tiene que generar hipótesis para poder iniciar la investigación y luego poner en discusión las conclusiones en relación a las hipótesis, ¿cómo la relacionarías con el tema del razonamiento, el pensamiento lógico del cual nos hablamos hace un minuto? Claro, bueno, todos los planteamientos de hipótesis requieren evidentemente de un análisis, ¿no?, previo, de la situación que se relacionan con las variables, digamos, que influyen en una situación problemática determinada. Y bueno, evidentemente a partir de ahí el proceso implica verificar o validar ese tipo de hipótesis para, a base de la experiencia, digamos, ¿no?, a base de la acción, ¿no?, determinar básicamente cuáles son los resultados y qué conclusiones se sacan a partir de las experiencias que se han realizado, ¿no? Así que ahí yo diría también, mencionando lo que tú decías, está en juego también, por ejemplo, la creatividad para diseñar un procedimiento el cual te permita evidentemente sustentar, validar o refutar una hipótesis determinada, ¿no? Entonces, en realidad, si estamos tratando de desarrollar o facilitando que los estudiantes desarrollen sus competencias en ciencias, particularmente esta de indagación, no es que tenemos que desarrollar la competencia y en paralelo pensar en qué preguntas, por qué, para qué, etcétera. No, simplemente creo que la propuesta es tan simple como desarrollar las competencias, ¿no?, que están formuladas en los documentos curriculares, porque una cosa lleva a la otra, sin duda. O sea, están para mí totalmente conectadas. No hay forma de que tú desarrolles estas capacidades o estas competencias
sin poner en juego el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento lógico. O sea, están ahí. Dime, y en relación a la tecnología, porque muchas veces también asociamos la tecnología solo con poder entender algunas máquinas, etcétera. Sin embargo, esta competencia como que nos plantea otros retos. ¿Nos puedes comentar un poco de la competencia y cómo estaría intrínsecamente relacionada con la creatividad y con el razonamiento? Claro, cuando se planteó la competencia de diseño de soluciones tecnológicas, se quería hacer un deslinde entre lo que venía a ser la tecnología de la información, digamos, ¿no? Con en realidad la solución de problemas, ¿no? En el aula. Entonces, esta competencia se basa justamente en eso, en la solución de problemas. Por lo tanto, cuando digamos, los estudiantes evidentemente buscan, ¿no? Solucionar un problema que puede estar generado por el docente o por las propias necesidades que ellos tengan, evidentemente otra vez ponen en juego esas habilidades, ¿no? De razonamiento lógico, de pensamiento creativo, por ejemplo, ¿no? Porque no es fácil en verdad dar una solución al problema cuando en realidad hay un montón de factores que pueden influir y que además de alguna manera siempre hay que buscar la mejor solución, ¿no? Entonces eso de alguna manera también establece un pensamiento crítico en buscar cuál es la mejor solución, comparar, analizar y ver las alternativas que tú tienes. Eso está definitivamente, digamos, estructurado de esa manera cuando se desarrolla la competencia del diseño de soluciones tecnológicas, ¿no? Porque vas siendo parte de un proceso en el cual comienzas a pensar, por ejemplo, a plantear cuáles son las soluciones, luego a diseñar el camino para trabajar esas soluciones, ¿no? Luego implementar, que ya es parte de la acción misma, y finalmente ya evaluar las implicancias que tienen este tipo de soluciones tecnológicas en el ambiente, en la sociedad, etcétera, etcétera. Donde ahí también, por ejemplo, en esa capacidad se evidencia fuertemente el pensamiento crítico, por ejemplo. Porque en realidad también, digamos, en las competencias de ciencias hay todo un componente vinculado a la reflexión, que tiene que ver con el impacto de la ciencia o de la tecnología, ¿no es cierto?, en lo que va sucediendo en la sociedad. ¿Nos puedes comentar un poco de este tema de la reflexión? ¿Qué cosas se busca? Claro, bueno, en realidad la reflexión se da en todas las competencias, ¿no? Dependiendo de la capacidad con la que se trabaja. Por ejemplo, en indagación, ¿no? Sin duda, la última capacidad que se evalúa y comunica establece una reflexión, no solamente del proceso que se ha realizado para la obtención de resultados, sino también para analizar de alguna manera cuáles son los posibles caminos futuros, ¿no? Acerca de esa indagación que se ha hecho, cuáles son las ventajas, cuáles son, digamos, los posibles proyectos que pueden a partir de ahí, ¿no? Lo mismo pasa en el diseño de soluciones tecnológicas con respecto, como te dije hace un momento, en este análisis final donde se evalúan las implicancias ambientales, sociales, económicas de los prototipos que se generan. Eso genera un espacio fuertemente de reflexión. Y finalmente la capacidad también de explicar el mundo físico, porque ahí está evidentemente desarrollado en las dos capacidades que se establecen en el currículo nacional, por lo menos, ¿no? La primera de comprender y usar los conocimientos científicos, pero la segunda capacidad que está planteada actualmente es la de evaluar las implicancias, ¿no? Del saber y el quehacer científico y tecnológico. O sea, más directo que eso. Si tú tuvieras que darle una recomendación a los docentes para que realmente implementaran esas competencias y estuvieran permanentemente pensando en este razonamiento, este pensamiento crítico creativo que esté en la base de estas competencias, ¿qué cosa les dirías? ¿Por dónde empezar? Muy fácil. Para mí, generar buenas preguntas de inicio, ¿no? Generar preguntas que pueden, digamos, conducir a indagaciones estructuradas, indagaciones abiertas o incluso a proyectos de investigación. Una buena pregunta de inicio, sin duda, es el punto de partida para que los estudiantes puedan, digamos, desarrollar todas las capacidades de las competencias, una, dos o tres incluso en una actividad práctica, ¿no? que se plantee, ¿no? Si la pregunta es buena, sin duda es
es el punto de partida para que los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial, ¿no? ¿Y te parece importante que los chicos también aprendan a generarse esas buenas preguntas? Claro, claro, sin duda, digamos, el espacio en el aula puede estar, digamos, basado en el desarrollo pedagógico o intencionalidad pedagógica del docente, pero también existe un espacio, sin duda, para los estudiantes donde ellos pueden plantear sus propias preguntas, ¿no? Que generalmente, por lo menos en mi caso, como docente que soy desde el área de física, se plantea más en los proyectos de investigación que en las indagaciones estructuradas, ¿no? O sea, establecemos una pequeña diferencia entre lo que es indagación e investigación, justamente ahí, en el punto de partida, porque cuando ellos hacen indagación estructurada, la pregunta la formulo yo, pero cuando ellos quieren hacer un proyecto de investigación, sin duda la pregunta tiene que hacérsela a ellos. O sea, ¿qué es lo que realmente quieren aprender del mundo y de qué manera quieren demostrarlo? Bueno, agradecemos a Willy por estar con nosotros hoy y creo que hay una idea básica. Aprendamos a hacer preguntas, reunamos entre los docentes para practicar, para discutir entre nosotros y generar esas buenas preguntas que darán origen a situaciones significativas, problemáticas, que empujarán a nuestros alumnos a pensar lógicamente, a generar un pensamiento crítico, a generar un pensamiento creativo, todo marcado en estas competencias vinculadas a la ciencia. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti.